Mis amigos, retornamos ya a su telediario. Le decía antes de hacer la pausa el profesor Juan González, politólogo experto en política internacional y todo un estudioso de los temas del Medio Oriente. Y ante la situación y este clima tan convulso que vive el mundo, ¿hay paz? ¿No hay paz? ¿Seguimos con guerra? ¿Qué está pasando? El maestro Juan González viene para conversar con nosotros, para orientar y llevar un poco de calma al mundo. Maestro, nuevamente bienvenido a este telediario. Robert, agradecido de tu invitación. Para mí es un honor estar aquí. Maestro, gracias. Usted sabe que eso es recíproco, porque siempre que usted viene aquí, deja toda una cátedra de orientación a la audiencia y también a los estudiantes que están pendientes. Bien, no, para mí es un honor siempre compartir. Maestro, Israel e Irán, 12 días de guerra. No sé si esta es la guerra más corta que se ha visto iniciar. ¿Y qué ha pasado? ¿Estamos en paz o no estamos en paz? ¿Cómo está eso en estos momentos, maestro? Bien, no, ya hay un proceso de que por lo menos se espera una distensión. Trump ha llamado la atención a Israel y se ha declarado que hay el camino hacia la paz entre Israel e Irán. De manera que eso es lo que estamos observando, salvo que en el trayecto de los próximos días pueda ocurrir otra situación, pero lo que se espera es que se mantenga la paz en Medio Oriente, auspiciado, claro, por Estados Unidos y la presión que Trump ha ejercido. Este es un proceso en el cual, por un lado, vimos a Estados Unidos involucrado. Sí. Como parte beligerante, pero al mismo tiempo ha sido el actor que ha buscado la mediación. O sea, ha tenido dos funciones en ese conflicto. Maestro, hoy justamente en la reunión de la OTAN, vimos a Donald Trump tal vez un poquito molesto cuando especialmente España se oponía a invertir el 5% del PIB para lo que es el material de defensa. Sí, para destinarlo a defensa. Sí. Se acordó hoy que los países de la Unión Europea, que son 32 ya, sí, destinen un 5% de su Producto Interno Bruto, como bien lo expresa, sí, para el gasto en defensa. Okay. Esto naturalmente que es un desafío para algunos países de Europa, incluso España es uno de ellos. Por un lado, porque el gasto en defensa va en una proporción opuesta al gasto social. A mayor gasto en defensa, menor gasto social. Menor gasto de salud, menor gasto en educación, etc. Entonces, esto tiene resistencia en algunos países. España siempre ha estado renuente a aumentar el gasto. Okay. Pero además también tiene una razón. España no está próximo a Rusia. O sea, no tiene la preocupación de ser invadida por Rusia, como es el caso de los países bálticos, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Suecia, que están más próximos. Y por supuesto Alemania, sí, que ha decidido iniciar un proceso de rearme. Sí. Y esta situación, y sobre todo el caso alemán, genera preocupación por el hecho de que Alemania históricamente, cuando se ha rearmado, sí, ha tendido a tener, sí, a generar un desequilibrio, sí, en Europa y provocar conflicto. Es uno de las preocupaciones que hay. ¿No será una estrategia del presidente español Pedro Sánchez ante los niveles de impopularidad que ha estado presentando, tratar de hacer algún tipo de juego con lo que es el pueblo español para atraer y motivar a que yo se invierta en gasto social y no en guerra? ¿No será esto, maestro? Puede ser, pero enfrentarse a Trump no es lo más conveniente. Eso le puede traer problemas a España porque... Sí. Hablaron de que se le colocarían aranceles desde ya. Sí, entonces enfrentar a Trump no es lo más conveniente ante una cumbre como esta porque sí, lo que busca Estados Unidos en esta línea
es lo siguiente. ¿Qué quiere Estados Unidos? Vamos a ver, maestro. Eso es primicia, Sí. jóvenes. Escuchen Estados aquí. Unidos quiere que Europa aumente el gasto en defensa para que tenga la capacidad de contener a Rusia. Y Estados Unidos entonces centrarse en el Indo-Pacífico con China. Porque su principal preocupación, la principal preocupación de Estados Unidos es el ascenso de China. Y no quiere entretenerse con Europa, ni con Medio Oriente tampoco. Es en el Indo-Pacífico. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque en el Indo-Pacífico está la situación con Taiwán. Si China logra tomar el control de Taiwán, le provocaría un golpe geopolítico de una gran dimensión a Estados Unidos. Por dos factores. Por un lado, el aspecto geopolítico, es decir, China tendría el control del estrecho de Taiwán, todas las embarcaciones que pasen por el estrecho estarían controladas por China, aunque la Convención de Jamaica de 1982, que es la Convención sobre los Derechos del Mar, la CONVEMAR, establece que los estrechos son de libre navegación, pero si pasa una embarcación con armamento militar, China tiene la potestad para detenerla y requisarla, e incluso incautarla. Entonces eso afecta a Estados Unidos. No tiene, limita la movilidad de Estados Unidos en el sudeste asiático, si toma el control de Taiwán. Y segundo, el otro aspecto es que Taiwán es una potencia en alta tecnología. O sea, es uno de los principales. Taiwán fabrica más del 60% de los semiconductores en el mundo y el 90% de los semiconductores más avanzados. Por tal motivo, el control de Taiwán por parte de China directamente sería un duro golpe geopolítico para los Estados Unidos. ¿Ve usted posibilidad de que China lleve a cabo esto, maestro? Porque no hemos visto posibilidades últimamente. Las posibilidades siempre existen y China tiene en sus planes ese objetivo. O sea, lo tiene, no sabemos cuándo. Sí, pero en algún momento. Se ha proyectado que puede ser en 4, 5, 10 años, pero los planes de China están ahí porque China reclama a Taiwán como una provincia rebelde y sus esfuerzos están encaminados a tomar el control de Taiwán. Y entonces Estados Unidos lo que está tratando de evitar es que eso ocurra. Sí, evitar esto. Maestro, no quiero irme muy lejos porque sé que tendríamos que hacer un programa especial para hablar de ese tema. Pero quiero volver al Medio Oriente, maestro. Porque recuerdo que en uno de sus análisis aquí usted estuvo haciendo una proyección de todo el alrededor de lo que tiene que ver con Israel, maestro. Y se han ido dando pasos de lo que usted vaticinó en su momento. La caída específicamente de todo lo que tiene que ver con los generales de Irán y el intento para ya derrocar al ayatollah y lo que tuviera que ver con esta parte, porque estamos hablando que no tenemos ya todo el espacio que está alrededor. Prácticamente pudiéramos decir que se han caído parte de los muros. Bueno, el derrocamiento de Bashar al-Assad, que habíamos señalado en un momento, fue uno de los golpes más duros que recibió Irán, que incluso afectó a Rusia, porque Siria era uno de los aliados más importantes que tenía Rusia en Medio Oriente, y por supuesto Irán, un aliado estratégico de Irán. Entonces, el derrocamiento de Bashar al-Assad, la eliminación de los líderes principales de Hezbollah, o sea, el año pasado, esos conflictos que estallaron el año pasado entre octubre y noviembre, comenzaron a debilitar, a socavar la disuasión de Irán. Y lo que ha hecho Israel recientemente de eliminar el alto mando militar y los científicos nucleares más importantes es una de las operaciones, vamos a decir, de mayor contundencia que ha llevado a cabo Israel contra Irán en su historia. Creo que es la más grande de los últimos tiempos. Sí, no, maestro, en su historia, porque lo que hemos dicho es que ha eliminado los altos mandos militares y además de eso, los principales científicos nucleares en una sola operación, que es la Operación León Ascendente. Debo decir que hace 15 o 20 años, Israel había eliminado a algunos científicos. Pero mínimo, maestro. Pero de manera
o sea, aisladas, Sí, fueron acciones muy particulares, pero en esta ocasión fue en una sola operación. Cierto. O sea que ese elemento se destaca. Tiene un gran impacto, a nivel de lo que es la defensa y todo lo que es, como le llaman ellos en Israel, ese muro que rodeaba a todo Israel. Claro, claro. Entonces, en el tiempo, el poder de Irán, que es un estado muy poderoso en Medio Oriente, ese poder se ha ido debilitando y hoy Irán no es lo mismo que hace 10 o 15 años. Yo creo que después de esta operación León Ascendente, Irán cambia su posicionamiento de una manera drástica. Sí, no, su poder ha ido mermando significativamente. Maestro, pudiéramos estar viendo aquí el inicio del ascenso de Israel, más allá del Israel que conocemos simplemente con su muro, todo lo que pudiera existir, un salto ya del Israel que conocimos años atrás. No, Israel va, porque el caso de Israel tiene algunas limitantes desde el punto de vista estratégico. A ver. Primero, su territorio, 22.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Una población de alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces esos son factores que lo limitan. Su religión, una religión única. Sí. El judaísmo es una religión que solamente lo profesan el pueblo de Israel. Compatible con los llamados protestantes. No, pero como religión es única. Sí. Aunque hay los evangélicos y los cristianos tienen, vamos a decir, entendimiento, cercanía. Ellos se entienden y hasta ahora cercanía, pero son religiones distintas. Sí. O sea, de hecho, los judíos no toleran tanto al cristianismo. O sea, los ultraortodoxos. Sí, los ortodoxos. Sí. Los ultraortodoxos no toleran los cristianos. Entonces, lo cierto es que tiene esos elementos. El factor, el factor religioso, el factor demográfico y el factor geográfico, lo que se llama la fuerza profunda. Sí. Esas son debilidades que tiene Israel que le impiden proyectar un poder más allá, o sea, vamos a decir, de su territorio. Sí, y de una manera como lo hace Irán, por ejemplo. Sí. Ahora, hay que decir que Israel, con el apoyo de Estados Unidos, es una potencia tecnológica y que tiene un poder militar significativo y eso le permite garantizar su seguridad, claro, siempre con el apoyo de Estados Unidos. La salida de Hamás ya es definitiva. Ya Hamás desaparece como organización terrorista. Todavía todavía hay remanentes. O sea, Hamás como organización no ha desaparecido totalmente. Okay. Siguen existiendo grupos en Gaza y por eso vemos todavía esos bombardeos, esos ataques de Israel, porque son organizaciones que tienen una ramificación y estructura y muchos incluso están fuera del territorio de Gaza. Sí, se han expandido. Sí. Maestro, y vemos que Turquía no está muy a gusto con Israel. ¿Pudiera surgir un nuevo enemigo que sea Turquía para Israel? En el caso, no, Turquía e Israel, el hecho de que Turquía es miembro de la OTAN, ahí tenemos un canal, Estados Unidos es siempre el mediador, y Turquía siempre ha buscado mantener una relación con Occidente más o menos armoniosa. Por tal motivo, aunque el presidente Erdogan haya emitido algunas declaraciones, pero en el fondo de que Turquía defina a Israel como un enemigo, eso no lo vamos a ver. Como tal. Maestro, para más o menos ir cerrando ahí, entonces pudiéramos tener que a nivel del Medio Oriente y con esto que usted ha dicho, esta reunión de la OTAN, estaríamos los ciudadanos del mundo pudiendo ver ya un proceso de paz, aunque sea para lo que va a venir de este resto del año. Bueno, todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Me gustaría antes que se me mueva de ahí. Vemos que Trump insiste presionando a Putin para que lleve a cabo esa paz con Ucrania. Vimos que le hizo una llamada para ver si necesitaba ayuda con el tema de Israel, lo que le dijo, no, yo es contigo que necesito ayuda. Pero es un conflicto mucho más complejo porque el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania es que los intereses
son más complejos porque hay otros actores. Por ejemplo, el conflicto real en Ucrania enfrenta a Rusia y a la Unión Europea. O sea, hay una lucha, la Unión Europea busca expandirse y Rusia también, y los intereses de la Unión Europea y de Rusia están chocando en Europa del Este y en los Balcanes. Y eso es parte del problema en Ucrania. Porque Ucrania es uno de los 9 candidatos a adherirse a la Unión Europea. Y eso es lo que Rusia no quiere. O sea, está Ucrania, está Georgia, está Moldavia, está Serbia, entre otros. Entonces, de 9 candidatos a adherirse a la Unión Europea en los próximos años, 4 históricamente han estado bajo la influencia de Rusia. Y Rusia no quiere que estos países salgan de su influencia. O sea, mantener una relación similar a la que mantiene con Bielorrusia, que se mantiene un estado muy cercano a los intereses rusos. Eso es lo que busca. Maestro, pero prácticamente el tema de Rusia, de permitir que estos países pasen a la Unión Europea, pudiera aligerar la carga, porque hay una serie de consecuencias y cargas que tiene Rusia con estos países que estén así fuera. No, pero pierde el control de estos países y es lo que ellos no quieren. O sea, quieren mantener una relación similar a la que mantiene con Bielorrusia, que son estados que están bajo la influencia directa de Rusia. Pero cada uno escoge su presidente, escoge sus autoridades y todo, sino una condición de asociados, de aliados. Sí, pero responde a los intereses estrictos de Rusia, en el caso de Bielorrusia. Maestro, y el tema del territorio, porque recuérdese que había un tema que usted me explicaba con lo que son los territorios que fueron de Rusia, que pasaron a Ucrania y todo eso. Entonces, ¿esos demás países tendrían condiciones similares o solamente Ucrania? No, en el caso de Georgia, también tiene una región con una condición similar a la de Ucrania, y también Moldavia, con el caso de Transnistria. Entonces, son situaciones que tienen estos países en el cual Rusia reclama algunos de estos territorios porque tienen poblaciones rusoparlantes, y que Rusia reclama o por lo menos promueve la independencia de estos territorios que forman parte de estos países que son candidatos a adherirse a la Unión Europea. Entonces, esos elementos son los que están complicando la negociación de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que expreso, porque el conflicto en esencia es una lucha geopolítica entre la Unión Europea y Rusia por la influencia en Europa del Este y los Balcanes. Y por eso, en el Financial Times, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hay un artículo que publicó en el diario, pues entonces aquí se arma todo esto que usted dice, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que es el jefe de gobierno, han dicho que Europa tiene que rearmarse para hacerle frente a la amenaza que representa Rusia. Y parte de la decisión de aumentar el 5% del gasto en defensa con respecto al PIB está muy asociado a ese elemento. Por lo que señalaba, o sea, Estados Unidos quiere que Europa se centre en garantizar su seguridad y ellos irse a la zona del Indo-Pacífico para frenar el ascenso de China y evitar que China tome el control de Taiwán. Maestro, 2 minutos nada más, porque yo creo que el cierre está excelente hasta ahí, pero hay algo que yo quiero escuchar de usted, maestro. ¿Y cómo afecta esto a República Dominicana? ¿Y cómo impacta esto a nivel de lo que es la política, la geopolítica en nuestro país, maestro? Bueno, en el caso de los conflictos, en el Medio Oriente, se esperaba, se anunció y había la expectativa de que Irán pudiera cerrar el estrecho de Hormuz. Eso se dijo. Claro, no lo iba a hacer porque si Irán tomaba la decisión de cerrar el estrecho de Hormuz, esto iba a tener un impacto sobre China, que es el principal importador de petróleo en el Medio Oriente, con 5 millones de barriles al día. Entonces, por un lado, esos serían los efectos. Sería China que afectaría en el caso del Medio Oriente. En el caso de Rusia, el tema de los commodities, también el mismo petróleo, pero
ya lo que estamos observando es que el conflicto entre Rusia y Ucrania llegó un momento en el cual se mantiene como empantanado, sí, y ya los efectos disminuyen. No tiene el mismo efecto del 2022 cuando, sí, se le impusieron una serie de sanciones. Sí, que los granos, que el trigo. Exacto, ya todo eso se ha estabilizado y se mantiene el conflicto en más o menos lo que pudiéramos decir que está empantanado. Y nada más la parte bélica, lo que esté, exacto, pasando allá entre ellos. Entonces Rusia, uno de los aspectos que ha estado criticando es que Occidente está suministrando armamento a Ucrania y que eso dificulta lograr un acuerdo de paz. Maestro, vamos a dejarlo hasta ahí para ver si se logra este acuerdo. Bueno, eso es lo que esperamos. El mundo necesita paz. Quisiéramos que sea así, pero como usted ha dicho, los intereses de las grandes potencias siempre están ahí chocando. No, y como usted ha dicho, el presidente Putin, de ver que estos países se unan a Europa, estaría prácticamente solo corriendo en esta batalla. Así es, así es. Bueno, maestro, gracias. Bueno, para mí es un honor, Robert, siempre. Como siempre, igual para mí, usted lo sabe. Volver, porque ese análisis que usted hace de China, Estados Unidos, tenemos que hacerlo, bueno, porque yo creo que eso se extiende más para acá. Claro, y tenemos este año la Cumbre de las Américas, que será en República Dominicana, y que en el caso de la Cumbre de las Américas, uno de los temas más importantes será la presencia de China en América Latina. Ay, maestro, no entre por ahí porque voy a tener que preguntarle por Panamá. No, pero no se preocupe, que vamos a hacer un programa especial para eso. Excelente, muchísimas gracias, maestro. Es un honor. Muy bien. Mis amigos, hacemos una pequeña pausa, retornamos y escucharon ustedes Geopolítica al más alto nivel. Maestro Juan González, catedrático, politólogo, para poder compartir con ustedes. Retornamos de inmediato en este telediario. No se mueva.